con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. De Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se y él lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los hijos de ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. ¡Oh! ¿Alguien puede gritar de júbilo? Una canción que cantamos en toda Latinoamérica. Dice así. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Las palmas aquí. ¡Hey! ¿Alguien puede usar sus pies? ¡Arriba! A ver si se recuerda de esta canción. ¡Vamos! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. ¡Arriba! Quiero danzar, 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 danzar. Cuando
Yo quiero gritar. En cada paso, suficiente su amor, no existe mejor decisión que dar de mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad, nuevo sol, encontré mi identidad, vida tú me das. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad, nuevo sol, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad, nuevo sol, encontré mi identidad. Vida tú me das.
Buenas noches, Dios les bendiga. Es de gozo poder estar aquí. Qué bueno, de verdad, poder bendecir el nombre del Señor, agradecido de Dios por las bendiciones que nos permite esta noche estar junto a ustedes compartiendo la palabra del Señor. Gracias a todos los hermanos que están conectados. Bendecimos a todos aquellos que se están conectando en este momento y a aquellos que se irán conectando mientras vayan pasando los minutos, ¿verdad? Así que puedes enviar este link a tus amigos, aleluya, a tus conocidos, a tus familiares. Envíaselo a todo el mundo, porque en esta noche vamos a compartir la palabra del Señor como cada jueves en nuestros estudios. Recuerda, somos la iglesia, el Ministerio HD Elohim Los Ríos. Agradecemos a Dios por la oportunidad que Dios nos da de poder juntos compartir la palabra. Agradecemos al Señor. Si tiene que enviarle a alguien este link, hazlo ahora, envíaselo ahora para que se conecte, ¿verdad? Para que se conecte junto con nosotros, aleluya, y que compartamos la palabra del Señor. Recuerda que puedes escribir tus comentarios desde ahora, desde ya, tus preguntas que tengas sobre esto en nuestro enlace, ¿no? En el chat de Facebook, y ahí podemos, aleluya, compartir tus comentarios y responder tus preguntas, aleluya, en esta noche preciosa del Señor. Quisiéramos hacer este tiempo, ¿verdad? Bien interactivo, que sea entre preguntas, aleluya, y comentarios, porque conocemos y sabemos que Dios nos ha dado la oportunidad de poder compartir y entender su palabra, aleluya. Qué bueno es eso, que Dios es un Dios que se revela a través de su palabra, y estamos muy agradecidos en esta noche de poder compartir contigo. Gracias a los hermanos que ya están conectados. Mi hermano Chandler, por favor, si nos puedes pasar ahí a ver a quién tenemos, ya que hoy tenemos a un nuevo, aleluya. Qué bueno eres, Dios. Agradecemos a Dios. Qué bendición, de verdad, queridos hermanos, de poder estar aquí. Todavía nos estamos preparando, hay unos detallitos ahí. Gracias, Carla, Kevin, aleluya, Ángelo, Marisol, Dios te bendiga, Patricia, Dios te bendiga, y a todos los hermanos que yo sé que en breve también se van a conectar. Vamos a estar orando, vamos a comenzar orando, dándole gracias al Señor. Gracias, Joshua, gracias, mi hermana Úrsula, por estar ahí, aleluya. Qué bendición, qué bueno es poder compartir la palabra de Dios. Qué bueno es poder tener esta bendición, ¿verdad? Esta oportunidad tan linda de compartir su palabra, aleluya. Quisiéramos orar dándole gracias al Señor por este tiempo y por esta noche, aleluya. Padre, gracias por lo bueno que tú has sido, gracias por las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas. Estamos agradecidos de ti, Dios. Qué bueno es tener la oportunidad en esta noche de poder compartir tu palabra. Bendice a cada persona que se ha conectado, aquellos que sabemos que se van a conectar también, aquellos padres que tienen situaciones ahora, aleluya, que tienen conflictos, Señor, que tú le permitas, aleluya, poder tener la oportunidad de compartir tu palabra. Ayúdanos, guárdanos, dirígenos, que tú seas con nosotros, Dios. Pon en nosotros el querer como el hacer, conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Jesús. Qué bueno, en esta noche ya comenzamos, ¿verdad? Vamos a comenzar a compartir la palabra del Señor. Es una gran bendición el poder compartirla e interactuar con todos mis hermanos, que yo sé que unos están conectados y otros se van a conectar en el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios. Aleluya. Qué bueno eres Dios. Esta noche vamos a tratar un tema. Vamos a comenzar una serie, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito hoy sobre el don de lengua. Uso y abuso. Oiga, dos cosas. Uso, pero también se están cometiendo y se han cometido a través de la historia abuso. Y en esta noche vamos a trabajar un poquito sobre lo que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo del don de lengua, o de la manifestación de este don, ¿verdad? Que es Corintios capítulo 14, que es donde se desarrolla todo este don. Una de las citas, claro, donde es más visible, que es la iglesia que estaba en Corintios. Y qué bueno que en esta noche tenemos la oportunidad de, junto a ustedes, poder compartir la bendición, aleluya, que el Señor nos da, aleluya, para poder tratar un poquito de este tema tan interesante y que muchas veces trae muchos choques y genera mucha tensión muchas veces. Pero tú sabes algo, todo lo que está en la palabra, nuestro Señor lo puso aquí en la palabra fue revelada, o sea, se nos reveló,
O sea, esto no es para que sea oculto ni tampoco para confundir a nadie, ya que nunca será la idea. A nosotros a la hora de hablar de este don, lo único que nos mueve es conocer más de Dios y conocer más de este don. Por eso queremos hablar de uso y abuso, porque queremos saber más, ¿verdad? Para poder usarlo, porque si una cosa creemos es que es un don que nos lo dio nuestro Señor, aleluya, y es un don de una serie de dones que tiene, que se llaman los dones del Espíritu, y entre ellos se encuentra el don de lengua, y lo que queremos hacer en esta noche es conocerlo, y vamos a comenzar definiendo qué son los dones de lengua, o qué es el don de lengua. Según nos dice Wikipedia, ¿verdad?, que es donde uno se va a buscar un significado. Wikipedia dice que el don de lengua en la teología cristiana se llama don de lengua a una facultad milagrosa concedida por el Espíritu Santo a una persona y que corresponde a la capacidad de hablar múltiples idiomas que dicha persona desconoce. Oiga, Wikipedia le da una traducción terrible a lo que es el don de lengua. Esta gente la pegaron ahí, claro. Ellos están usando un concepto de la teología cristiana, por eso ellos lo expresan así, ya que esta es la verdad sobre la definición del don de lengua. Esto es lo que es el don de lengua en sí, y así tiene que definirse. Ahora, en el capítulo 14 del libro de Primera de Corintios, 14, este capítulo completo es uno de los capítulos donde se trata este tema, ¿verdad?, de una manera más directa. Pero quisiéramos saber, entender por qué en Corintios. O sea, por qué tiene que ser en la iglesia de Corintios. Bueno, la iglesia de Corintios fue establecida en el segundo viaje misionero de Pablo. Corintios estaba situada en el Pelenoso, en la Grecia continental, al extremo sur de Istmo. Esta colina, conocida como Acrocorintio, con una estratégica ubicación, se convirtió en el centro mercantil, pero a su vez se introdujeron cultos inmorales y deidades felicias. O sea, si una cosa había en Corintio, el Corintio de ese entonces era como una especie de Nueva York. O sea, era una capital donde habían personas de todo el mundo. Y eso trajo muchas cosas inmorales, muchos cultos inmorales y también una clase de dioses. Es allí en Corintio donde el apóstol Pablo encuentra el altar al Dios no conocido. O sea, pero ya en Corintio había una iglesia. O sea, ya había una iglesia establecida. Corintio era una importante ciudad comercial situada en la ruta marítima, y esta tenía algo, que había un flagelo de libertinaje hasta el punto de que el mismo nombre de la ciudad se convirtió en un sinónimo de sexualidad. El verbo corintianizar, que significa libertinaje desenfrenado. Oye, esta ciudad se había convertido, al ser una metrópolis y que tantas personas, ¿verdad?, de tantos pueblos estaban reunidos allí, pues es lógico que la iglesia que crece en aquel lugar y que se fundamenta no estaba solo compuesta por judíos, sino por personas de otras ciudades y aún de otros pueblos como Grecia, Asia, oiga, y todas esas ciudades de ese tiempo bíblico, ¿no? Y Corintios se había vuelto esa metrópolis donde se había reunido todo esto, pero a la vez esto era muy importante por lo que tenía que ver con lo marítimo, ya que era un puerto marítimo. O sea, ahí había un comercio terrible en Corintios, pero a la vez que había un comercio terrible, como había muchas personas, ellos habían traído sus ideas, sus creencias, y era un problema aquella ciudad. Y es donde comienza a desarrollarse la iglesia. El apóstol Pablo comienza a introducir allí en aquella iglesia y comienza a trabajar en lo que es Corintio. Pero ahora Corintio comienza a enfrentar, ya que por mucho tiempo, al estar situada en aquel lugar y como posteriormente había dicho, todas las creencias que se manejaban allí, había muchos niveles de apostasía.
y esto había provocado que la iglesia entrara en práctica corrompida. Y la enseñanza del evangelio también allí en Corintios sufrió mucho y tenía muchos ataques. No crea usted que nosotros estamos mejor que ese Corintio. También nosotros tenemos muchísimos ataques porque, bueno, porque a lo que es el evangelio se han introducido una serie de creencias raras y gente trayendo ideas y nuevas iluminaciones. Oiga, y todos los errores que a través de la historia también han crecido junto con la iglesia a causa del desconocimiento. Hay dos principales opiniones en cuanto al don de lengua, tal como se presenta en el capítulo 14 de 1 de Corintios 14:1, que la manifestación debe ser explicada, lo mismo que el fenómeno de las lenguas y el día del Pentecostés. Hechos capítulo 2 nos habla que el idioma o los idiomas hablados, ¿verdad? Ahí en la manifestación, cuando en el día de Pentecostés, y también ya la manifestación del don de lengua ya en lo que era la iglesia de Corintios. Entonces, podríamos entonces comenzar a definir ya más abiertamente lo que es este don, y entonces viene la primera pregunta, que es la que nos hacemos. ¿Qué es el don de lengua? A ver, don de lengua, como decíamos ya, la definición que da Wikipedia, que en la teología cristiana es el don que nos da una facultad milagrosa, ¿verdad?, concedida por el Espíritu Santo a una persona, que corresponde a la capacidad de hablar múltiples idiomas que dicha persona desconoce. La manifestación de Corintios, o sea, lo que pasó en Corintios 14, fue diferente a lo que pasó en el día de Pentecostés. El idioma hablado por los hombres en Corintios, nadie podía entenderlo, a menos que no hubiera quien interpretara lo que se estaba hablando. Entonces, para este don de lengua hay algo que se necesita y que es básico, que es el don de interpretación. Que hay una serie de dones que se llaman los dones del Espíritu, que entre ellos está el don de lengua, ¿verdad? Hay un don que es un sello, que es el sello del Espíritu, que es el que la Biblia dice que cuando aceptamos al Señor, Él nos sella con su Espíritu. Y hay un don que es el don de la profecía, el don de la palabra, o sea, que es la capacidad de poder predicar el Evangelio y de anunciar el Evangelio, que también en Corintios el apóstol Pablo hace mucha referencia a ese don, y aún él dice que a él le gustaría que todo el mundo buscara ese don, el don de la profecía, en el sentido de anunciar y de predicar la palabra de Dios. Entonces, en 1 de Corintios capítulo 12, yo quiero que ahí en su casa usted vaya a su Biblia, ¿verdad? Vaya ahí a su Biblia en su casa, por favor, y busque 1 de Corintios capítulo 12, el versículo 10, que nos da una serie de dones, ¿verdad?, que son repartidos. Dice, a otro el hacer milagro. El versículo 10 de 1 de Corintios 12. A otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua, pero todas esas cosas lo hace uno, y es el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Usted ve, aquí aparecen los dones del Espíritu. No, porque muchas veces entendemos como que el don de lengua es el único don del Espíritu. O sea, y que lo único que la gente tiene que recibir es el don de lengua ya. Y muchas veces de una manera errada se nos enseñó como que era así, que lo único que una gente necesitaba era recibir el don de lengua. Cuando aquí la Biblia habla en el libro de Corintios, el capítulo 12, el versículo 10, dice que el Espíritu, ¿verdad?, está repartiendo dones y comienza hablando de discernimiento de espíritu. Ese es un don del Espíritu. Entonces, de discernimiento pasa a uno que se llama géneros de lengua. Fíjate, hay que tener el discernimiento, o debe de estar el discernimiento dentro de la iglesia, aunque no sea en la misma persona, pero que alguien tenga el discernimiento de espíritu. ¿Para qué? Bueno, para que pueda identificar si estos espíritus que se están moviendo de verdad son de Dios. Porque la Biblia dice también que el enemigo se viste de ángel de luz. Entonces puede entrar el enemigo vestido de ángel de luz y se necesita alguien que tenga el don de discernimiento de espíritu.
Ya usted ve, ya nos comenzamos a dar cuenta que no solamente es el don de lengua, sino que se necesitan otros dones para que este don tenga un buen uso, como dice la palabra. A otros, la interpretación de lengua. Oiga, discernimiento es completamente diferente al que interpreta las lenguas, porque el que discierne los espíritus, lo que discierne a través del mismo espíritu, ya que él es quien los da, qué espíritu que se está moviendo, porque usted sabe muchas veces que hay gente que supuestamente habla en lengua, pero hay que ver qué espíritu tiene, porque el hablar en lengua no te hace espiritual. O sea, el hecho de que una persona hable en lengua, hay gente que piensan que porque hablan en lengua son espirituales, pero eso no es así, eso no es lo que te hace espiritual, porque habría que ver qué lengua tú estás hablando, y más especialmente si la Biblia ya dice que el que habla lengua para sí mismo se edifica, o sea que no edifica a los demás, a otra interpretación de lengua. Pero dice que todas estas cosas las hace el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular, y hay un elemento aquí que dice que es como él quiere. O sea, entonces aquí uno de los elementos principales que tenemos que entender es que Dios es quien reparte estos dones y el espíritu lo hace como él quiere, no es como yo quiero, ni siquiera cuando yo quiero, sino cuando el espíritu quiere. La función del don de lengua. Oiga, esto es importante, entender qué función tiene, porque muchas veces la gente pide. Recuerdo yo hace muchos años que la gente buscaba y la gente quería hablar en lengua, y usted, y uno mismo se preguntaba, uno mismo quería hablar en lengua, no, yo quiero hablar en lengua, pero entonces había una pregunta, ¿y para qué tú quieres hablar en lengua? No, porque yo quiero hablar en lengua, sí, pero ¿para qué? Porque tiene un objetivo. Entonces, la función del don de lengua era confirmar la fe en los nuevos conversos. Oiga lo que hace el don de lengua, confirma la fe en los que no creen. El don de lengua de este tiempo que estamos viviendo, a los hermanos que están ahí en el chat, me encantaría que respondan esta pregunta. ¿Usted cree que el don de lengua que se está moviendo en este tiempo estará haciendo que los nuevos, ¿verdad? Que los nuevos en la fe sean convencidos? ¿Está haciendo eso el don de lengua? Porque si no está haciendo eso, entonces hay problemas con el don de lengua que estamos usando, porque no es el don de lengua bíblico que nos muestra la palabra. 1 Corintios capítulo 14, el versículo 22, miren cómo lo dice. Así que las lenguas es por señal a los que no creen. Oiga eso. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Oiga, ¿qué dice la Biblia aquí? Que el don de lengua sirve como señal a aquellos que no creen. Ahora, cuando usted escucha la palabra señal, o sea, lo primero que tenemos que identificar es qué significa la palabra señal. Una señal, o sea, cuando se manda una señal, lo que se quiere es que la gente preste atención. Entonces, el don de lengua tiene que llamar la atención a aquellos que no creen y debe de hacer que la fe de los que no creen, ¿usted sabe qué? Que aumente, no generar confusión, porque si está generando confusión, entonces hay que revisar la manera como estamos ministrando el don de lengua, que entonces tiene problemas, entonces no está siendo ministrado de la manera correcta. Dice, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, aquí habla también del don de lengua, pero también habla de profecía, porque no es lo mismo profetizar, porque esta palabra profetizar aquí no se refiere a las expresiones futuristas que pueda dar un profeta. No se está refiriendo a ese tipo de profecía, ya que se le llama profecía también porque está siendo emitida por un profeta. Aquí hay una pregunta que nos manda Roberta Gómez, ¿verdad? Dice, ¿qué le pasa a una persona que no habla en lengua? Bueno, si no habla en lengua, como cuando tú preguntas ¿qué le pasa? Bueno, la Biblia dice que si no habla en lengua, no creo que le pase nada por el hecho de que no hable en lengua. Ahora,
aquellos que la hablan, si no tienen objetivo, eso sí tienen problemas, porque tienen que tener objetivo, ya que el don de lengua tiene que tener un objetivo, o sea, tiene que tener un propósito, que es lo importante. No simplemente el hablar por hablarlo, o sea, no es simplemente que yo hablo lengua y ya, porque eso no me hace a mí ni más cristiano ni menos cristiano. Entonces, Hechos capítulo 10, el versículo 44, la Biblia habla aquí que mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramaba, oiga, aquí hay una palabra que dice el don del Espíritu Santo, dice el don. Estos que estaban aquí, estos gentiles, no fue que ellos hablaron en lengua, sino que ellos profetizaron. Comenzaron a profetizar en el sentido de que comenzaron a enseñar la palabra de Dios y ellos se quedaron atónicos porque esta gente recibieron el don del Espíritu. La Biblia habla de este don, dice, con el cual tú fuiste sellado, el don del Espíritu con el que tú fuiste sellado. Y los judíos que andaban con Pablo, los fieles de la circuncisión se llamaban, imagínense, parecían como una secta, los fieles de la circuncisión. Ellos pensaban que el Espíritu, los dones del Espíritu era para ellos y para nadie más. Oiga, ellos no tenían en mente como que estos dones podían ser para otra persona, que no fuera para ellos. Ellos pensaban que eso era para ellos y ya, y punto. ¿Y usted sabe qué pasó, querido hermano? Que se sorprendieron, porque los gentiles recibieron el don del Espíritu. Y esto para ellos fue algo terrible. Miren, los gentiles están recibiendo el don del Espíritu. Ellos pensaban que los dones eran exclusivos para la gente de la circuncisión, como se llamaban ellos, los fieles de la circuncisión. Usted sabe que ese don no es exclusivo. A la persona que nos preguntaba ahorita que qué pasa si una persona no habla en lengua, usted puede hablar en lengua, porque ese don no es exclusivo de nadie. O sea, no tiene una exclusividad, ni tampoco Dios se lo da a ti, sí, no. Dice la Biblia que Dios se lo da a quien el Espíritu Santo quiere, a quien Dios quiere. Pero usted sabe algo, dentro de los que Dios quiere está tú. Porque el Señor también murió por ti. Y la Biblia dice que Él nos da y nos dio de su Espíritu. Por lo tanto, a ti también te toca este don. El libro de Hechos, capítulo 11, el versículo 15. Dice, y cuando comencé a hablar, esto fue Pedro que dijo, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros en el principio. Oiga, ¿usted sabe qué pasó ahí? Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, que cayó el Espíritu sobre los que estaban con Cornelio ahí, y esa gente eran gentiles, como le cayó a ellos. O sea, la manifestación que hubo ahí fue que esta gente comenzaron a hablar en otros idiomas y comenzaron a profetizar y a anunciar la palabra de Dios. Porque usted sabe qué pasa con este don de lengua, que cada vez que aparece el don de lengua, tanto el don de lengua como el don de profetizar, o sea, de llevar la palabra de Dios, tiene que ocurrir algo. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios hace las cosas con un asunto que se llama propósito. O sea, Dios tiene propósito. O sea, las cosas no pueden ser porque sí. ¿Y por qué hacen eso? Ah, no, porque sí. No, tienen un propósito. ¿Y usted sabe qué pasa con este don? Que proporciona edificación espiritual en las personas. Primera de Corintios capítulo 14, el versículo 4 nos dice, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Mire qué cosa, que el apóstol Pablo quería enseñarle a la iglesia de los Corintios. Tanto la importancia que tenía el don de lengua, pero también quería dejarle bien claro que ellos necesitaban profetizar, que era anunciar el reino de Dios. O sea, él quería enseñarle a ellos que esto no era dama lengua. Oiga, yo he escuchado personas que han dicho, ejemplo, en un culto de fuego y cosas, no, hubo un fuego tan grande que fue la noche entera fuego y no se pudo ni predicar. ¿Por qué es esto? No, se tiene que profetizar, la palabra se tiene que dar.
Porque ¿de quién viene la palabra de Dios? Y no dice la palabra que Dios es un Dios de orden. Entonces, no puede haber un asunto, hermano, a un extremo ay, se metió Dios, y no se pudo predicar. No, ¿y qué es esto? No tiene que poderse predicar porque hay que profetizar. Oiga, qué terrible este asunto. Y usted sabe que la Biblia dice aquí que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. O sea, la edificación es para sí mismo. El que habla en lengua. Pero el que profetiza, entonces viene aquí el apóstol y dice, pero el que profetiza edifica la iglesia. Le dice, entre estos dos dones, hermano, no es que hay uno mejor y hay uno peor, sino Pablo lo que quería enseñar aquí es que los dos son importantes y quería enseñarle a los corintios, y hoy es una buena oportunidad que Dios nos da de que nosotros entendamos que tanto en enseñar la palabra como el don de lengua es algo que debemos de tener vidente, o sea, tenemos que usarlo, pero los dos. O sea, no podemos irnos por un lado y olvidarnos del otro. Porque tanto uno como el otro, hermano, van unidos, o sea, no se pueden separar porque son los dones del Espíritu. Están todos enlazados en lo que es el Espíritu. Entonces, las características del don de lengua, tal y como se manifestó en el Pentecostés. En esa ocasión fue evidente que el don consistió en la capacidad de hablar en lenguas extranjeras y su propósito era divulgar el evangelio. Siempre que se manifiesta el don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, tiene un objetivo, o sea, tiene un propósito específico. O sea, la manifestación de Dios, hermano, no es por manifestarse y ya. O sea, hay personas que creen que lo único que tiene el don de lengua, el único propósito es que la otra persona sepa que yo hablo en lengua. Y yo creo que ese no es el propósito, porque total, la otra persona lo primero que va a pasar es que no entiende. Ni tú tampoco entiendes, dice la palabra, a menos que tenga el don que acompaña a este don que se llama de interpretación de lengua. Si tú no tienes ese don, tú tampoco entiendes. Entonces, ¿de qué vale que yo esté diciendo que yo hablo en lengua? Ajá, ¿y qué tú? No, que yo hablo en lengua. Y por mucho tiempo se pensó que cuando una persona no hablaba en lengua, esa persona hasta ni tenía el espíritu y tenía como que medio que arrepentirse, porque todavía no se había arrepentido. Una cosa es que cuando una gente acepta al Señor, instantáneamente recibe el sello del Espíritu. Recibe el don del sello del Espíritu. El don de lengua es una manifestación de los dones del Espíritu. Pero lo importante es tener el sello del Espíritu. No es que estos dones no sean importantes, es que yo no me puedo concentrar de que si yo no tengo este don, entonces como que yo no necesito más nada que este don, que el don de lengua. Y cuando pasa eso, entonces lo que genera esto es muchísimas dificultades y problemas dentro de lo que es la iglesia. Muchos problemas que hoy que tenemos en el día de hoy. ¿Por qué? Por desconocimiento. Al desconocer para qué sirve, ¿verdad? Y su manifestación, que éste se manifiesta con objetivos y propósitos. Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas, según quien el Espíritu le daba que hablase. ¿Quién es que da las lenguas? El Espíritu. Pues el Espíritu le dio a ellos la manifestación. Esta manifestación fue de esta manera y fue de una manera idiomática. Miren lo que dice el versículo 5. Y moraban entonces en Jerusalén los judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. O sea, por el estruendo que hubo, porque hubo un estruendo. Y se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Oiga, aquí la manifestación de las lenguas fueron así mismo, en lengua. O sea, hubieron lenguajes. Y comenzaron a escuchar, oiga, en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados. No solo habían judíos allí. Allí habían personas de diferentes, como lo dice aquí. Mire cómo dice aquí. Dice, y moraban entonces en Jerusalén varones en Jerusalén, judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Eso significa que allí habían personas de muchas naciones que habían nacido en otras naciones, aunque eran judíos, pero usted sabe cómo Israel pasó por muchos periodos de cautiverio y estuvo en muchas naciones por muchos años y todavía quedaban judíos repartidos. Y esos judíos habían ido ahora a Jerusalén. Y cuando hay esta manifestación, estaban todos esos judíos de todos esos lugares. Y la Biblia dice que ellos estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, estos no son galileos. Todo esto que hablan. ¿Y cómo le podemos oír nosotros hablar cada uno en las lenguas donde nosotros nacimos? O sea, esto fue algo que fue un choque, un estruendo sobre las personas que estaban ahí. Ahora, el Señor ya le había dicho posteriormente, no se muevan hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Porque el Señor tenía con el Espíritu Santo, al derramar el Espíritu Santo sobre ellos, había un propósito. Y el propósito era que el Evangelio desde ese momento comenzara a expandirse en toda la tierra. Ahora, ellos entendían lo que estos judíos, lo que estos galileos estaban diciendo, porque eran de Galilea. Y cómo estos galileos están hablando en nuestros idiomas donde nosotros nacimos, en los lugares donde nosotros estábamos. ¿De qué manera? Esto fue algo que le chocó a ellos. Esta fue la manifestación en lengua de Hechos capítulo 2, versículo 4, donde se manifestó el Espíritu Santo en modo lenguaje y se expandieron diferentes tipos de lenguaje y los que estaban ahí recibieron la palabra del Evangelio. Cuando usted lee este capítulo 2, inmediatamente, el siguiente capítulo, usted encuentra a Pedro dando un discurso. Oiga, y estaba lleno del Espíritu Santo. Y Pedro no dio el discurso en lengua. Pedro agarró y profetizó porque tenía el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que dio la palabra? ¿Y usted sabe qué pasó? Se convirtieron 5,000, se convirtieron. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, el versículo 46. Pero los que oían hablar en lengua, los que hablaban en lengua, y manifestaban a Dios, y sin duda también convenció a Cornelio y a los suyos de que la obra de Pedro llevaba el sello del cielo. ¿Usted sabe qué pasó cuando bajó el Espíritu Santo en aquel lugar? Que los incrédulos que estaban allí vieron como evidencia que lo que tenía Pedro verdaderamente era del cielo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, lo que genera en los que no creen. Cuando hay una manifestación, lo único que hace la gente es que cree. Si la gente en las manifestaciones donde hay lengua y donde se profetiza, o sea, donde se enseña la palabra, ocurren otras cosas, hermano. Que la gente se turba, que la gente dice qué es esto y qué es lo que está pasando, porque lamentablemente, hermano, el no conocer el don de lengua y el no conocer su propósito, muchas veces lo que ha generado dentro de las iglesias cristianas, especialmente de línea pentecostal, ¿verdad? De línea de fuego, chispa, candela y fuego. Lo que ha generado, hermano, muchas veces, es que se monten espectáculos, o sea, como lo que constantemente se estamos viendo entre las redes sociales. O sea, constantemente usted ve que se está usando mucho por las redes sociales a unos individuos que ellos usan el don de lengua, yo no creo que ese sea el don de lengua, o las barbaridades que hacen, o las cosas que dicen, oiga, y es un relajo. Usted dice, entonces, ¿usted cree que eso? Es una pregunta que yo le hago a mis hermanos que están conectados ahí, que me encantaría escuchar sus comentarios, ¿verdad? Si alguien ya, en sus comentarios o preguntas que tengan, nos encantarían, de verdad. Mira, aquí tenemos un comentario, Lazos de Amor, ese Onelki, Dios te bendiga, Onelki, con toda bendición. Onelki Ángelo, aleluya. Ella dice, puede ser controlado el hablar en lengua debido a que hay lugares que no se ve prudente empezar a hablar en lengua. Por ejemplo, un hospital o predicando en la calle o etcétera. Bueno, la Biblia lo primero que dice es que el espíritu se sujeta, ¿usted sabe a quién? Al profeta. Entonces, mire esto, recuerdo yo que en una ocasión a unas personas entraron a un hospital. ¿Sabe? Lo primero que pasa en un hospital es que usted ve un letrero de una enfermera con un dedito así que dice silencio. Porque es un lugar donde hay enfermos.
Entonces no se puede ir a hacer un escándalo, hermano. Y esas personas entraron supuestamente llenas del fuego del Espíritu Santo y arrancaron dentro de una emergencia, de un cuidado intensivo. Oiga, reprender demonios y lengua y suelto lengua y fuego. ¿Usted sabe qué hicieron la seguridad? Que lo sacaron. Y ellos estaban reprendiendo al diablo que no, que fue el enemigo que se metió, que el enemigo no quiere. No, es que ustedes están fuera del lugar. Porque no es verdad que Dios va a violentar, ¿verdad?, los principios que Él mismo estableció. No dice la Biblia hacerlo todo decentemente y con orden. No hay un letrero que dice silencio. ¿Y qué hace usted haciendo escándalo? Y queriendo justificar esos escándalos, diciendo que usted está lleno de Dios. Usted puede estar lleno de cualquier cosa menos de Dios. Porque la Biblia dice hacerlo todo, dice decentemente y con orden. Entonces Dios tiene dos elementos, su decencia y su orden. Y todo Dios lo hizo con orden y todo Dios lo hace con orden. Entonces si se convierte en un desorden ya no es Dios. Por ejemplo, muchas personas usan la expresión, no, porque esto es cosa de locura para los que no entienden. Porque Pablo dice que esto es locura para los que no entienden. No. Hay que entender la palabra locura y cuando Pablo usa la expresión locura, ¿a qué se está refiriendo? Pablo no se está refiriendo a acciones locas, porque una cosa es una acción loca y otra es lo que Pablo está diciendo ahí. Pablo lo que está diciendo ahí, que como esos sabios no podían entender lo que Dios estaba haciendo, porque no entraba dentro de su lógica humana. No era que era un desorden lo que ellos estaban haciendo, porque una cosa es un desorden y otra cosa es que una persona no entienda lo que usted está haciendo. Y Pablo se estaba refiriendo era que ellos no entendían lo que ellos estaban haciendo, no que ellos estaban haciendo cosas locas, hermano, que es completamente diferente. Ahora, si yo como cristiano estoy haciendo cosas locas, yo lo que soy es un loco. Pero no es que ellos están viendo esto como una locura, no, es que yo estoy haciendo locura, que es muy diferente. Pablo no dijo que hagamos locura, sino todo lo contrario, fue uno de los que más estableció y es quien está hablando aquí en los Corintios y poniendo orden, porque en los Corintios se armó la locura. Entonces mucha gente malinterpreta ese versículo bíblico y quiere usar ese versículo bíblico, hasta uno que dice la locura del evangelio, y no entiende lo que Pablo está diciendo allí. Es para los que no creen que esto es locura, pero no es que yo haga locura, porque si yo hago locura yo soy un loco, que es completamente diferente. A veces no entendemos eso. Aquí también hay otra pregunta de mi hermana Úrsula de la Cruz. Dice, a partir de recibir el don de lengua, las personas tienen el control del momento de hablar en lengua o el lugar de manera automática. Bueno, la expresión de manera automática me da un poquito de risa. Pero usted sabe algo, la Biblia dice que el espíritu se sujeta al profeta. Lo primero que pasa cuando una persona recibe el don de lengua es que no pierde la conciencia. Mi hermano, si usted pierde la conciencia cuando usted recibe el don de lengua, usted no tiene el don de lengua ni el don del espíritu, usted está montado en cualquier de las 21 divisiones, pero no en el espíritu, porque el espíritu no te quita la conciencia. Dios no te quita la conciencia. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los corintios, aquí nadie habla más lengua que yo. O sea, porque él no estaba en contra de que se hablara en lengua. Él lo que estaba en contra es del desorden que se estaba, que estaba pasando por el asunto de hablar en lengua. Y hay una siguiente pregunta que pregunta mi hermana, dice, las personas que hablan en lengua descifran las lenguas que están hablando, no siempre así. Es una pena, pero la mayoría de las personas, y es lo que el apóstol Pablo más adelante, eso lo vamos a decir, lo que el apóstol Pablo dice, y llama la atención, queridos hermanos, llama la atención el apóstol Pablo sobre esto, diciendo que tiene que haber alguien que interprete las lenguas que se están hablando, porque el que habla lengua, leíamos posteriormente, para sí mismo se edifica y no edifica a la iglesia. Por lo tanto, si no hay nadie que hable lengua, pues la gente, si no hay nadie que interprete las lenguas, el apóstol Pablo dice que hay que callarse la boca, porque nadie será edificado.
Otra pregunta más. Ay, Dios mío, mi hermana Úrsula, Dios te bendiga. Pero es bueno que pregunte. ¿Los dones tienen niveles de relevancia? Bueno, cuando usted habla de relevancia, está diciendo como niveles de importancia. El apóstol Pablo, entre el hablar en lengua y el profetizar, él dice que él prefiere que la gente profetice. O sea, no está diciendo que uno es mejor que otro, sino está diciendo que es mejor que profeticen, porque cuando profetizan, enseñan, edifican a la iglesia. ¿Usted sabe lo que está diciendo eso, mi hermano? Que cuando usted profetiza, o sea, cuando usted predica la palabra del evangelio, cuando usted lleva la palabra del evangelio, porque es algo también que hay que entenderlo, decíamos ahorita, que la gente confunde el profetizar con que uno necesita ser profeta para profetizar. No se está hablando ahí del que interpreta, ¿verdad? El que interpreta los episodios de escatológicos. No es de ese profeta que se está hablando, sino se está hablando del que profetiza, del que predica. Porque la palabra profetizar no es más que el que lleva la profecía. O sea, la profecía que fue dada, que es la palabra. Entonces, el que la lleva, lo que está haciendo es que está profetizando. Por eso dice la Biblia que profetiza. O sea, que es que predica. Ok, ¿tenemos más preguntas, Chandler? Aleluya. Pues vamos a seguir, mi hermano, en lo que llegan las otras preguntas. Hechos capítulo 10, versículo 46. Dice, porque los que oían que hablaban en lengua y manifestaban a Dios, y sin duda, ellos estaban convencidos de que Dios estaba haciendo algo. Oiga, porque mire una cosa, cuando se manifiestan, hermano, los dones del Espíritu de la manera correcta, la gente, ¿usted sabe qué pasa con la gente? La gente es convencida. La gente es convencida, dice, verdaderamente esa gente tienen de Dios. ¿Usted sabe de algo, hermano? Hay un paquete de sinvergüenzas por ahí haciendo simulacros de lengua. Gente que copia lengua también, que escucha una gente y habla la misma lengua de esa gente. Y total, al fin y al cabo, ni él ni la otra persona entienden, a menos que haya alguien que pueda interpretar esas lenguas. Que es como lo dice la Biblia. Ahora, la manifestación del don de lengua en Corintios. La iglesia de Corintios, mi hermano, ahí fue donde se armó el problema con las lenguas. Porque entonces las lenguas habían llegado a un momento que entonces había una competencia de lengua. Y ni siquiera ya se estaba profetizando, mis queridos hermanos, porque era tanto la lengua que no había tiempo para profetizar. O sea, ya no había tiempo para llevar la palabra, porque todo el mundo estaba en lengua. Y se entendía que el que no hablaba en lengua estaba atrás. Y ya la idea era, no, tú lo que tienes que hablar en lengua, aquí no se necesita más nada, hablar en lengua. Y Pablo tiene que venir a detener este asunto en esta iglesia por el problema de la manifestación del don de lengua en los corintios. Que aquí es donde viene entonces la pregunta que hace un momentico me hacía mi hermana Úrsula sobre el don de lengua y el profetizar. ¿Cuál es mayor de los dos? O sea, no se trata cuál sea mayor de los dos, sino cuál de los dos edifica la iglesia. ¿Usted sabe algo? El don de lengua, si no hay quien interprete, no edifica la iglesia. Nadie es edificado. Pero el profetizar, sí, la iglesia es edificada. Entonces, entre estos dos dones, no es que tú no tengas uno y no tengas el otro, porque el apóstol Pablo también dice, mejor es que lo tenga los dos. Pero si vas a tener, yo prefiero que tengan el de profetizar, el de enseñar. Porque si yo no tengo, oiga, si yo no tengo el de yo poder enseñar la palabra, el de yo manejar la palabra, voy a tener problema con el don de lengua, porque no voy a saber manejarlo. Porque eso es como usted tener qué sé yo, tener un vehículo, tener un carro sin tener licencia y sin nunca haber manejado. Eso es como que a una gente le den un vehículo y usted fue a tomar clases de manejo. No, yo no he ido. ¿Usted nunca le ha puesto la mano a un carro? No, yo lo más que me he montado en una bicicleta. No, mire, tome, usted va a manejar, oiga, le dan, no un carro, no, le dan un camión de esos que tienen, que tienen 24 gomas, un cabezote de eso,
con un furgón para atrás de eso de 96. Manéjelo, le dicen. Te dice, ay, pero que lo manejo, sí, no te apures, manéjalo. Manéjalo. Entonces, mi hermano, ahí es donde viene el asunto de que la gente comienza a actuar de una manera sin tener palabra y comienza a actuar de manera emocional. Entonces, cuando se mete la emoción en lo que es el don de lengua, entonces viene lo que se llama el abuso. Entonces comienza el abuso, pero comienza el abuso es porque se mete la emoción. La gente comienza a emocionarse. Entonces se comienzan a ver abusos. O sea, todos los abusos que están ocurriendo en este tiempo es por lo mismo. Es porque hay gente que han tomado un camión de 28 gomas y no tienen no han montado ni bicicleta. Entonces es preferible que yo me meta en la palabra y que comience a profetizar y a llevar la palabra, a predicar, a anunciar la palabra. ¿Usted sabe por qué? Porque inmediatamente comience a pronunciar, a llevar la palabra, de seguro que Dios me va a dar el don de lengua, así lo anhelo. Y no solo me va a dar el don de lengua, me va a dar el don de interpretación, porque ya yo estoy predicando la palabra. Porque eso es lo que hace Dios. Y los dones son de Él. Y Él se lo da, como lo dice aquí la Biblia, a quien Él quiere. Primera de Corintios 14, el versículo 1 dice, seguir el amor y procurar los dones, pero sobre todo que profeticen. Hay que procurar el amor, pero ¿usted sabe algo? Hay que profetizar. Y no solo los dones. Oye, dice, seguir el amor. Hay que comenzar por el amor. Comenzando por el amor. Aquí tenemos otra pregunta. Roberta Gómez dice, si en un tiempo de tu vida hablaste, ¿verdad? Y tuviste el don de lengua, y por un tiempo te apartaste del camino del Señor y te reconciliaste con Dios, ¿qué pasa con el don? ¿No vuelve más o puede que regrese? Oye, qué pregunta tan interesante. ¿Usted sabe algo? Una de las cosas con los dones es que son irrevocables. O sea, cuando Dios te da algo, Dios te lo dio. Dios no te da algo y te lo quita después. Nosotros somos quienes dejamos las cosas. Dios no nos deja a nosotros, somos nosotros que dejamos a Dios. Lo que Dios te dio está ahí y muchas veces lo tenemos y no lo usamos y a veces ni siquiera sabemos que lo tenemos. Ahora, lo más importante no es ni siquiera el que te haya sido, sino lo más importante es que ya hayas vuelto. Más que el don de lengua, es que tú tengas el don del Espíritu y que sea sellado. Porque si estás fuera, no fue que perdiste el sello, fue que dejaste el sello. Sí, porque la salvación no se pierde, la salvación es lo que se deja. La salvación no se pierde, quien se pierde uno. Porque el sello se te puso a ti desde que creíste. Si dejas de creer, lo único que tú vas a perder fue la capacidad de tener el sello, pero tú estás sellado. Pero como no quieres creer, y como dice la Biblia, como has negado al unigénito Hijo de Dios, por cuanto me negaste delante de los hombres, bueno, yo te voy a negar delante de mi Padre. Y este no es un asunto de que si tú me dejas o no me dejas, no. Dios te dice, he puesto los cielos y la tierra delante de ti, escoge tú pues. O sea, quien tiene que decidir eres tú. Pero esta facultad, como lo pone la hermana aquí, la facultad de hablar en lengua, esta facultad más que todo es un don. Es un don que necesita, irremediablemente necesita la interpretación. ¿Hay otra pregunta? Hay otra pregunta de mi hermana Úrsula. Aleluya. Si el don de lengua es una facultad de hablar en varios idiomas desconocidos, ¿por qué solo escucho las mismas expresiones de las personas que supuestamente tienen el don? Bueno, hermano. Ay, Dios mío. Bueno, usted sabe que... Ay. ¿Qué pregunta, mi hermana Úrsula? Lléveme más suave, por favor. Bueno, mire, usted sabe que usted lo que está usando ahí al hacer esa pregunta es lo que se llama discernimiento de espíritu. Usted está discerniendo que las personas están usando el don. ¿Usted sabe qué es lo que pasa, mi hermana? Es cuando se usa el don sin propósito, eso es. Si usted ve que pasa eso, es que se está usando el don sin propósito.
Entonces, si se está usando sin propósito, lo que está dando es un mal uso. Y usted sabe qué va a pasar, que los incrédulos no van a creer, porque eso es lo que dice la Biblia. Cuando esto se usa con propósito, dice la palabra, que los que eran incrédulos, en un momento, cuando Pablo fue a la casa ay Dios mío, hace un momentito dije el nombre. Cuando él fue a la casa, que ellos eran gentiles. ¿Usted sabe qué pasó? De Cornelio, que ellos eran gentiles. ¿Usted sabe qué pasó, hermano? Que la manifestación que hubo ahí, mire mi hermana Úrsula, la que usted haya visto, parece como que no convencen mucho. Y si no convencen, entonces hay que revisar qué espíritu que se está moviendo ahí. Porque si no tienen propósito, no van a convencer a nadie. Porque lo que Dios hace, lo hace con propósito. Dios no hace cosas para entretener a nadie, ni tampoco el don de lengua es para hacer demostraciones de poder. Eso no es verdad. El don de lengua tiene, ¿usted sabe qué? Tiene objetivos claros, mis queridos hermanos. Entonces se hace necesario, ¿usted sabe qué? Que hay que seguir, dice 1 Corintios capítulo 14, el versículo 1, dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales. No solo el don de lengua, sino los dones espirituales. Todos, hermanos, todos los dones espirituales. No solamente el don de lengua. Hay gente que solamente andan detrás del don de lengua. Y para ellos lo único importante es el don de lengua. Y usted lo ve, hermano, que lamentablemente en público, como decía Onelki ahorita, lo que viven es dando espectáculo en público, hermano. Entonces, no es que tú des un espectáculo, que tú no necesitas dar un espectáculo. Yo creo que el que trae el milagro de convención es Dios, pero no que lo des tú. Pero hay gente que han llevado esto de las lenguas a un espectáculo, a una competencia de lengua, y era lo que Pablo estaba corrigiendo en Corintios. Había un desorden, y él le dijo, hay otras cosas, señores, sigan el amor. ¿Usted sabe por qué Pablo le dice sigan el amor? Porque había muchos que se tiraban y se estaban odiando. Y se odiaban dentro de la iglesia y después usted lo veía de que hablando en lengua. Entonces dígame, déjame decir como dice una hermana mía, Patricia, que dice, dime lindo. ¿Qué usted cree, hermano, de eso? No aman y de que hablando en lengua. Por eso le dice Pablo, pues que hay que seguir, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Vuelve otra vez Pablo y dice que lo que hay es que profetizar, porque cuando se enseña la palabra, entonces el don de lengua toma su lugar. No tiene sentido que se hable en lengua si no se profetiza, si no se enseña la palabra, si no se trae la palabra, que es lo que cambia. Usted sabe qué es lo que cambia, no son las lenguas, es la palabra. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres y habla para edificación. Entonces, el que habla en lengua, ¿usted sabe qué pasa? Nadie lo entiende. O sea, si el hecho de que usted no entiende a alguien que está hablando en lengua, no se sienta mal. No se sienta mal. Lo que debe de haber es un intérprete. ¿Sabe para qué? Para que eso se convierta entonces. La lengua se conviertan en profecía y profeticen. O sea, tengan un efecto de edificación sobre la iglesia. Las lenguas sin interpretación no edifican la iglesia, no la edifican. Una iglesia no es edificada a menos que haya alguien que interprete las lenguas que se están hablando, queridos hermanos. Ahora, miren cómo lo dice aquí. Oye, esto es tremendo. Pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterio, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación de la iglesia, exhortación. Oiga lo que hace el profetizar, el enseñar la palabra. Edifica, exhorta y consuela. O sea, esos elementos no están en el don de lengua, a menos que hayan alguien que interprete. No es que uno sea menor que otro, sino es que cada cosa opere en su lugar. O sea, tenga su lugar. Porque cuando las cosas operan en el lugar que tienen que ir, eso es eficiente. El problema está cuando se sacan, ¿verdad?, las cosas del lugar donde deben de ir. Porque entonces, ¿sabe qué pasa? Terminan en desorden. Onel, que ahorita preguntaba que qué pasa con las personas que hacen un espectáculo en la calle.
A mí me encantaría hacerle una pregunta y la pregunta sería, ¿usted entiende lo que está hablando? ¿O usted cree que le están entendiendo? ¿Alguien está entendiendo lo que usted está diciendo? ¿Con qué propósito usted está haciendo esto? Si la Biblia dice que el que habla en lengua dice a Dios habla y así mismo se habla. Entonces, si soy yo mismo que me estoy hablando, no hay nadie quien interprete ahí, y yo lo sé que no hay nadie quien interprete. Entonces yo no debo de hacer un show, porque usted sabe algo, la mayoría de veces no es ni siquiera que tienen modestia y que tienen ética para hablar en lengua. No, hermano, ni siquiera se separan el micrófono un poquito para qué sé yo, como parte de la ética. No. Todo lo contrario. Agarran el micrófono y ahí es que lo dicen y comienzan a hablar un paquete de cosas, hermano, que entonces después usted ve en YouTube, en Facebook, en YouTube, relajando con las lenguas. Y usted sabe qué dice la gente. Bueno, que usted y yo estamos locos. Y es verdad, hermano, el que hace eso está loco. O sea, tienen razón. Y no fue que ellos se la cogieron con los evangélicos, no. Es que los evangélicos están haciendo locura, porque eso se llama locura y no la locura del evangelio. Eso se llama otra locura y no la del evangelio. El que habla en lengua se dirige a Dios y no a los hombres. 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Nadie entiende al que habla en lengua. El verso 2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. El que habla en lengua lo hace por el Espíritu. Quien trae las lenguas es el Espíritu. Y si lo hace por el Espíritu, ¿sabe qué va a hacer? Se va a dejar dirigir por el Espíritu. Porque ese es otro problema también. Gente que habla en lengua y no lo dirige nadie. No lo dirige nadie y uno se da cuenta porque por la manera como lo hacen. Porque, ¿qué hizo Pablo en Corintios? Tuvo que comenzar a poner normas. ¿Pero por qué normas? Porque había un desorden. Le dice, aquí van a hablar, es 3. 3 solamente. Y si hay intérprete, así mismo lo dice el apóstol Pablo, más abajo aquí lo vamos a leer, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero la semana que viene vamos a seguir. Solo quiero terminar con esto ya, porque aquí veo que ya se me acabó el tiempo. Qué bueno es Dios, aleluya. Esto está bien interesante, ¿verdad, mis hermanos? Aleluya. Y dice, el que habla lo hace por el Espíritu y el Espíritu es el que trae las lenguas, el versículo 2, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. 1 Corintios capítulo 14, el versículo 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento se queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré por el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. ¿Usted sabe lo que está diciendo ahí, hermano? Que a las lenguas hay que agregarle entendimiento. El que si no hay entendimiento, no se debe de hablar en lengua. Si no hay quien interprete, si tú no tienes el don, debes de orar y pedirle a Dios que te dé el don de discernimiento si ya tienes el de lengua. Porque si no tienes el don para discernir, no va a ser útil. Y en vez de generar uso, lo que va a generar es abuso. ¿Por qué? Bueno, porque nadie lo va a entender. Y si no se entiende, entonces ¿para qué se habla? El que habla en lengua expresa misterio, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Ahora, ¿qué significa aquí la palabra misterio? ¿Acaso Dios es un Dios misterioso? ¿O que Dios anda sembrando misterio? No, porque esto es un misterio. No. Lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo sobre este misterio, le está diciendo a los corintios, ustedes tienen que entender el misterio que nos ha sido revelado. El apóstol Pablo aquí comienza a decirle a los corintios, aunque aquí él estaba hablando a los romanos, en el libro de Romanos capítulo 11, el versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a nosotros mismos. Usted sabe qué hace la gente cuando ignora el misterio, cuando desconoce a Dios, cuando no tiene a Dios y cuando no tiene la palabra y cuando no se metió en la palabra, que se vuelve arrogante.
Por eso usted ve gente que son orgullosos, con un orgullo grandísimo, no tienen amor y di que hablando en lengua. Pueden tener cualquier espíritu menos el Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice que hay que tener amor para poder recibir ese don. Tener amor y tener el don de profecía, o sea, el don de llevar la palabra. Ser una persona que lleva la palabra, entonces vas a recibir el don. Y si lo has recibido y no tienes amor, que es muy difícil, porque se necesita amor primero, si no, no se puede. Porque en esencia nuestro Dios lo que es amor. El que habla en lengua se edifica a sí mismo, no a la iglesia. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pablo deseaba que todos tuvieran el don. Pero usted sabe algo, pero alguien tenía que interpretar. 1 Corintios 14:5, así que quiero que todos vosotros habléis en lengua. Oiga lo que le dice Pablo a los corintios. Yo quiero que todos aquí hablen en lengua. Porque no vaya usted a pensar que Pablo estaba en contra de que hablen en lengua, ni tampoco usted me vaya a mirar a mí como que yo estoy en contra de las lenguas. Dios me libre. No, eso es un don. Yo lo que estoy en contra del mal uso. Y voy a estar en contra del mal uso. Si se mal usa, si no se usa para lo que se debe de usar. Pablo dice aquí, quisiera yo que todos vosotros hablen en lengua. Que aquí todo el mundo habla en lengua. O sea, yo no me opongo a que hablen en lengua aquí, fue lo que dijo Pablo. No vaya usted a pensar que yo estoy trayendo aquí idea ahora de que aquí no se puede hablar en lengua. No, no, no. Que todos hablen en lengua. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Anda, el apóstol Pablo ha complicado el asunto. Ha dicho que es mayor el que profetiza, el que lleva la palabra, que el que habla en lengua. A no ser, suerte que lo arregla después, ahí mismo lo arregla. A no ser que las interprete. Ahora, si la interpreta ya el asunto se equilibra. Pero si no hay quien interprete, es mayor el que profetiza, el que lleva la palabra, que el que habla en lengua. Porque el que habla en lengua no va a edificar a nadie. Todo lo contrario, un paquetón de gente confundida. ¿Usted sabe por qué? Porque la iglesia recibe la edificación cuando hay alguien que traduce estas lenguas. Oiga, hermano, esto es terrible. Todavía nos queda material, pero la semana que viene les garantizo que vamos a continuar este interesante estudio de la palabra. Ya, no yo solo, no. La semana que viene vengo con invitados. Eso va a estar tremendo la semana que viene. Vamos a tener 2 invitados, les tengo 2 sorpresas ahí. Eso va a ser algo tremendo, así que no se pierda. Aleluya, para la próxima semana, el don de lengua, uso y abuso. Me voy a ir al chat ahora. Por favor, Chander, hoy tenemos a Chander aquí en los controles porque Nehemías tuvo que hacer una diligencia y no está con nosotros, pero Chander es efectivo, tan efectivo como Nehemías. Nehemías está casi cancelado. Qué bueno eres, Dios, aleluya. Los hermanos, por favor, si hay alguna otra pregunta, sería bueno que usted la suba ahora porque ya queremos concluir por esta noche, dejarlo hasta este punto, hermano. Pero más que todo quiero que ustedes, mis hermanos, sepan algo. Nosotros no estamos en contra de las lenguas. Yo, en lo particular, como pastor, estoy en contra del mal uso. Por eso hemos decidido comenzar a enseñar sobre esto, para que nosotros aprendamos a usar este don tan importante para la iglesia, que tiene una importancia tremenda dentro de la iglesia. Pero si no se usa de la manera adecuada, lo único que va a producir es confusión. Si no se enseña, o sea, si no se enseña a las personas para qué es este don, entonces se le va a seguir dando un mal uso. Y es lo que no queremos. O sea, se va a seguir abusando de este don. No queremos de ninguna manera que se abuse de este don, sino que nosotros seamos, usted sabe qué, edificados en este don. Así que, queridos hermanos y queridas hermanas, gracias de verdad por estar con nosotros todo este tiempo. Esperamos que ustedes hayan aprendido. Yo sé que sí, yo sé que todos hemos aprendido. Ha estado tremendo esta noche. Gracias a todos mis hermanos. Quiero saludar ya al final a unos cuantos de mis hermanos que están aquí. Gracias Frederick. Gracias Pastor Carlos Lugo. Ay, qué bueno que está con nosotros, Carlos. Patricia, Dios te bendiga otra vez. Aleluya. Mi hermana Úrsula, Dios te bendiga. Robert Gómez, gracias de verdad por tus preguntas. Aleluya. Gracias de verdad a mi hermana Fiol, Constanza. Gracias a Joshua. Gracias Onelki, Yudelka, Carlos Jaque, Dios te bendiga.
Dios bendiga a Robert Gómez. Dios bendiga, aleluya, a Doni, Dios te bendiga, Doni. Claudia, gracias Claudia, gracias doctora Pilar, mi hermana Hilda, Carla, aleluya, Joshua, oiga, tanta gente linda, Araceli, Dios te bendiga, bendiciones para todos, de verdad, les amo, si el Señor lo permite, el próximo domingo, si así Dios lo quiere, a las 9 de la mañana, y a las 11:30 de la mañana, nuestros dos cultos estaremos adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Somos la Iglesia Ministerio Jayerelo y Los Ríos. Estamos en la calle B, edificio 3, La Yuca de Los Ríos. Síguenos, por favor, en nuestro canal de YouTube. Puede ver este estudio de la palabra diferido, ¿verdad? Diferido a través de nuestro canal de YouTube. Ministerios HD Elohim Los Ríos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta el próximo jueves. Y nos vemos el domingo si Cristo no ha venido. Vamos a usar el don de lengua de una manera efectiva. Dios te bendiga. Bye.